Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a estudiar sistemas de presión constante y los vamos a comparar con sistemas hidroneumáticos. Bien, algo que nosotros debemos de saber y tener presente es de que en sistemas de bombeo es importante de que nosotros determinemos que podamos en todo tiempo, independientemente de la carga, incluso cuando hay sobre demandas de agua, podemos mantener un adecuado suministro. ¿Y cómo logramos aquello? Vamos a verlo el día de hoy. Ok, entonces antes que todo, quisiera saber pues, eh, ¿qué podemos nosotros primero observar en esta fotografía? Bueno, en las dos fotografías que tenemos como la portada de nuestra presentación. En la parte de arriba tenemos un sistema de presión constante en el cual trabajan cuatro bombas en paralelo y tenemos después un sistema hidroneumático. Y una de las preguntas que nosotros podríamos hacernos aquí, ¿en cuál de los casos nosotros podríamos eh, decir de que nuestra lógica va a permitir que la presión sea constante? En el segundo caso, nosotros vamos a depender de un tanque que acumula un volumen de agua y el agua en este caso incrementa su presión. ¿Ok? ¿Por qué nosotros decimos que el sistema es hidroneumático? Porque hay una presión de aire residual que está presente dentro del tanque y que es la que ayuda a empujar al agua a que pueda salir y pueda alcanzar largas distancias. La idea de poder incrementar la presión utilizando un tanque es de que nosotros podamos manejar largas distancias de tubería. ¿Y por qué? Porque la presión, ¿qué función cumple en un sistema hidráulico? La presión es la fuerza sobre un área y en este caso la presión es la fuerza que impulsa al agua a través de la tubería. ¿Ok? Y en cambio el caudal es bueno, la cantidad de agua que yo transporte en una unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, en un sistema hidroneumático, yo alcanzo una presión máxima, desconecto mediante presostatos y vuelvo a conectar. ¿Ok? ¿Para qué? Para evitar que la bomba esté encendida permanentemente de manera continua. Pero hay un detalle muy importante que nosotros podemos considerar desde el punto de vista de ahorro energético. Ahora que los variadores de frecuencia tienen pues tanta fuerza dentro de nuestro mercado. Porque si nos ponemos a pensar desde el punto de vista hidráulico, utilizar variadores de frecuencia realmente trae consigo muchos beneficios. ¿Por qué? Porque reducimos el consumo energético, eliminamos los golpes de ariete en las bombas y permitimos de que la demanda, no, la presión se pueda mantener constante, independientemente del consumo hidráulico que nosotros tengamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos observar en un sistema de presión constante? De bombas que trabajan en paralelo. Bombas que suben y bajan la velocidad dependiendo de la carga hidráulica que nosotros tengamos. A diferencia pues de los sistemas, en este caso, hidroneumáticos. Ok, entonces vamos a observar un poquito. Bien, vamos a hablar un poco del cuadro de la presión. Y aquí vamos a interactuar un poquito y vamos a nombrar qué tipo de presiones nosotros conocemos. A ver.
Bien, las presiones existentes son, primero la presión relativa, que es la presión que nosotros la llamamos manométrica. ¿Y por qué muchos la llaman manométrica? Porque es la que me muestran, en este caso, los manómetros. Ok, ahora, la presión relativa, ¿por qué se llama relativa? Porque es lo que relativamente yo tengo dentro de la tubería, porque yo estoy obviando la presión atmosférica. La presión atmosférica que puede variar en función de la altitud. Ok. Y ya vamos a hablar un poquito de cómo afecta la altura sobre el nivel del mar a los sistemas de bombeo. Ok, entonces tenemos la presión relativa, tenemos la presión diferencial, que es la diferencia eh, entre dos presiones en un punto, y la presión absoluta, que es la que suma la presión atmosférica y la presión relativa. Ahora, ¿dónde nosotros utilizamos estas presiones? Por ejemplo, la presión absoluta únicamente se la utiliza, pues, por ejemplo, eh, para los altímetros, para conocer la altura sobre el nivel del mar. Eh, allí nosotros utilizamos este tipo de presión. Pero en cambio, a nivel industrial, nosotros podemos decir de que en casi el 100% de los casos, nosotros trabajamos con presión manométrica. Ahora, la presión diferencial, ¿dónde la utilizo? Por ejemplo, cuando hablamos de instrumentación, decimos, bueno, presión diferencial la utilizo para poder medir el nivel en un caldero. Es correcto, pero la presión diferencial también me permite conocer el estado de filtros. Y voy a hacer mucho énfasis en esto y vamos a responder esta consulta. ¿Qué tan necesario es utilizar sistemas de filtración previo al sistema de presión constante? A ver, ¿qué opinamos al respecto? Porque sabemos de que el sistema de presión constante es el que ya distribuye el agua para toda la instalación. ¿Y qué tan importante es instalar filtros antes de este sistema de bombeo con alguna planta de tratamiento? Bien, algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es de que no en todas las instalaciones el agua es igual. El agua tiene diferentes características físicas y químicas dependiendo de la instalación. Por ejemplo, van a haber lugares donde yo tenga alta presencia de metales pesados, ¿ok? Y esto, de cierta manera, puede llegar a afectar y a comprometer el funcionamiento de algunas máquinas. Por ejemplo, si yo tengo metales pesados y una alta carga mineral, una de las máquinas más afectadas podría ser, por ejemplo, un caldero. ¿Por qué razón? Porque en el caldero se produce un efecto llamado incrustación. ¿Y a qué hace referencia la incrustación? Hace referencia a que eh, parte de estos metales pesados que tiene el agua se incrustan en los tubos y empiezan a deteriorar el material. Entonces, una de las cosas importantes que yo debo de considerar dentro de mi sistema de presión constante es que previamente haya una planta de tratamiento. Si no la hay y se considera de que el agua que viene de la red ya es potable, hasta cierto punto podríamos decir que sí. Porque decimos, bueno, a nivel residencial el agua viene directamente de la red y consideramos que es limpia, pero es porque los volúmenes que manejamos en una vivienda no son tan altos. Si nosotros vamos a comparar esto con una instalación industrial, los volúmenes que se manejan son volúmenes muy grandes.
y es necesario hacer un tratamiento previo del agua. No todas las aguas se tratan igual. No hay un proceso único y estándar que nosotros, en este caso, podamos asumir, sino que más bien lo que nosotros tenemos que previamente tener en cuenta es de que aquí vamos a necesitar un poco ayuda de un ingeniero químico que defina el tratamiento de agua adecuado para el tipo de agua que yo tengo en mi instalación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablé de todo esto? Porque nosotros sabemos de que el filtro lo que hace es retener impurezas. Y obviamente el filtro crea un obstáculo a la presión. Pero la diferencia entre la presión de entrada del filtro y la salida debería ser realmente mínima. Podrían ser un par de PSI, 1, 2, 3, 4, máximo 5 PSI. Pero si ya vemos diferencias grandes de presiones, nosotros podemos considerar de que el filtro está extremadamente saturado y sucio. Entonces la presión diferencial me permite también eso, conocer el estado de un filtro, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, listo. Ok, ahora vamos a hablar de los elementos mecánicos que nosotros instalamos en el sistema de presión constante. Y aquí lo que nosotros podríamos preguntarnos, y a lo mejor podría ser bastante obvia la respuesta, pero lo voy a preguntar. ¿Cómo funciona un manómetro? ¿Qué tiene dentro un manómetro? Bien, el manómetro más común es el de tubo de Gordon. Ok, y vamos a ver cómo trabaja. Pero para esto, para poderlo seleccionar, es importante de que conozcamos el tipo de conexión a proceso, la unidad en la que vamos a trabajar, el material del cual está construido, el diámetro del dial. Por ejemplo, si yo instalo un manómetro a nivel del suelo, en una tubería, no necesito un diámetro tan grande, pero de pronto instalo un manómetro en una caldera que está justamente en la parte alta, en la línea de vapor. Obviamente ahí debo de considerar un diámetro de dial mucho mayor por tema de visibilidad. Otra cosa es el rango de medición. Importante, un manómetro durante el trabajo no debe de superar el 75% de su rango. Digamos de que yo voy a trabajar, en este caso, bueno, 10 bar para un sistema de bombeo mm, de agua, como que sería una escala un poquito exagerada, pero digamos en un escenario ilustrativo de que nosotros vamos a trabajar a 10 bar, ¿ok? Y el manómetro justamente mide hasta 10 bar. Está construido para mecánicamente resistir este valor como presión máxima, no como presión de trabajo. Y esto lo puede obviamente dañar porque cuenta con muchas partes mecánicas. Ahora, algo que es común en los sistemas de bombeo también es de que exista bastante vibración en la tubería. Y cuando hay exceso de vibración en la tubería, una de las cosas que debemos nosotros de considerar es algo que estabilice la mecánica del manómetro. Y diríamos, bueno, ¿cómo podemos estabilizar? Por ejemplo, las cajas reductoras de los motores, ¿qué tienen adentro? Porque pueden estar en máquinas con alta vibración. Pero ¿qué hace que las ruedas no se muevan hacia adelante y hacia atrás? ¿O qué hace que no haya esta fricción de metal con metal que pueda producir algún tipo de atascamiento? A ver, dentro de una caja reductora hay aceite. Y aquí hay un agente, un líquido, bueno, se podría decir que es un semisólido, si queremos ser más específicos, que permite
que las vibraciones sean un poco amortiguadas y que no dañen la mecánica del manómetro. Y esto es la glicerina. ¿Ok? Ahora, el tipo de rosca, esto es importantísimo. Una de las cosas que debemos nosotros determinar y tener muy en cuenta es qué, qué tipo de conexión ajusta mejor. ¿Una rosca que sea recta o una rosca que sea cónica? Con una rosca es cónica, a medida que se ajusta, tiene menor espacio para que puedan haber fugas. Entonces las conexiones a proceso roscables cónicas son mucho mejores porque garantizan un mayor ajuste. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, jefe. Todo bien. Ok, bien. Ahora vamos a hablar de tres accesorios que se pueden instalar como elementos mecánicos para evitar que nuestro manómetro tenga problemas. Una regla muy general que aplica en instrumentación es de que los instrumentos de presión no soportan altas temperaturas. En el caso de los elementos mecánicos dependen de resortes y las altas temperaturas deterioran los resortes. Un resorte, ¿por qué está conformado? Un resorte es básicamente un metal con memoria. ¿Qué es un metal con memoria? Así lo llaman los mecánicos. Es un metal que puede deformarse y luego recuperar su forma inicial. ¿Cómo trabaja un resorte? Un resorte se aplasta a través de la presión y luego cuando la presión empieza a descender recupera su forma. Pero ¿qué pasa si aparte de la presión yo incremento la temperatura? Si yo incremento la temperatura, obviamente tengo un efecto en el material. Y es una de las razones por las cuales vemos que los calderos, los manómetros se dañan bastante. La glicerina no es una protección contra la temperatura. Es más, si excedo la temperatura máxima a la que puede trabajar la glicerina, pues va a expulsar una gran cantidad de gases por la tapa del manómetro. Entonces, eso es completamente seguro. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Dependiendo de las temperaturas que yo vaya a manejar, yo puedo, por ejemplo, utilizar este elemento que está aquí, que es un tubo que tiene esta curva. ¿Ok? ¿Cómo lo llamamos en nuestros países? Por ejemplo, a ver, siempre me gusta escuchar ahí los nombres que le ponemos a este elemento. A ver, ¿cómo lo llamamos en sus países? Al tubo sifón. Es así. Tubo sifón. Ok, yo he escuchado, por ejemplo, en Colombia que le dicen rabo de chancho. En otros países le dicen lira. Bueno, para mí lira es un sistema de varias ruedas dentadas trabajando en conjunto. Ok, pero sí tiene algunos nombres. O rabo de cochino también le dicen. Bueno, es un accesorio importante en el manómetro. ¿Qué? Kenji, Dígame una si. pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el manómetro de glicerina y el manómetro de aire? Hay uno que no tiene nada, hay uno que tiene una glicerina. Bueno, Tiene el un que no, aceite, uno que es vacío. bueno, el que no usa glicerina es un manómetro que no se recomienda utilizarse en escenarios donde hay alta vibración, porque se te van a dañar muy rápido. Ujú. Y aparte, pues, bueno, podemos tener rangos bastante diferentes. Por ejemplo, en el que trabaja con glicerina podemos encontrar manómetros de 10.000 PSI sin problema. Entonces, una es la escala de medición a la que pueden trabajar, ¿sí? Y otra, pues,
que pueden ser instalados en ambientes con vibración o en ambientes sin vibración. Ahora, el que no utiliza glicerina, ¿sí? Por lo general se utiliza bastante en sistemas neumáticos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque los sistemas neumáticos, por ejemplo, trabajan con un aire que tiene que ser lo más limpio posible. Y no tiene que haber la posibilidad de que ningún tipo de impureza se combine con el aire comprimido. Al menos en la industria alimenticia y farmacéutica es así. Te piden que tengas incluso, bueno, aparte del filtro y aparte del lubricador de aceite, te piden que después tengas un secador para eliminar la humedad y todo lo demás. O sea, en sistemas neumáticos sí los utilizas. Sin glicerina para evitar de que esta sustancia en algún momento se combine con el aire comprimido, que por un defecto del manómetro puede pasar. De pronto se daña el fuelle que está en la parte de abajo y puede haber algún tipo de contacto. Entonces, eh, específicamente esto, Dios. ¿ok? Ahora, ¿para qué sirve el tubo sifón? Bien, ahora, si nosotros vemos, tenemos una vuelta aquí. Y justamente en la parte que ya aparece una U, en la que ya va subiendo, ¿ok? Cuando el fluido del proceso, especialmente si es vapor o gas a alta temperatura, ingresa al sifón, y en la parte de la curva que tiene forma de U, el fluido se enfría y se condensa. ¿Ok? Esto actúa como un tapón o sello que impide, perdón, que el fluido caliente de manera agresiva. ¿Sí? Entonces, básicamente esto disipa el calor por su diseño. ¿Ok? El sifón lo que hace es aumentar el contacto con, bueno, la superficie del sifón con el aire y esto ayuda a enfriar el fluido antes de que alcance al manómetro. ¿Ok? Entonces, específicamente se utiliza para esto. Ahora, vamos con un detalle del tubo sifón. Por su geometría, está diseñado para trabajar de forma vertical. Yo he visto, por ejemplo, tuberías horizontales y que instalan, por ejemplo, el sifón así. No sirve. ¿Ok? Tiene que ser, esto es una regla bastante general, instalado en posición vertical para que el sello del condensado, que es la parte que es como una U, ¿ok? Se mantenga correctamente. Entonces, esto es muy, pero muy importante, ¿sí? Para evitar que las altas temperaturas, obviamente hasta cierto punto, porque por ejemplo, en algún momento trabajé yo con un reactor químico en el cual la temperatura superaba los 500 grados y la presión era 3500 psi. Entonces, allí, por más que le pusiera sifón, obviamente la temperatura es extremadamente alta para un manómetro. Entonces, ¿qué tuve que hacer allí? Pues instalar un intercambiador de calor. Entonces, yo podría considerar que con un tubo sifón hasta unos 150, 200 grados puedo trabajar sin ningún tipo de problema. Pero si ya supero esas temperaturas, ¿ok? Perdón un segundo. Ok. La verdad, retomando. Entonces, esto es lo que hace importante al tubo sifón. ¿Ok? Si yo excedo temperaturas por encima de los, en este caso, 300 grados, ¿ok? Debo de tener mucho cuidado porque podemos tener algunos inconvenientes. Ahora, ¿qué podemos nosotros considerar para crear mayor resistencia a la temperatura? Es aumentando el diámetro del sifón. No ubicando un neplo
y extendiendo la tubería, realmente no. Lo que yo necesito más bien es aumentar el diámetro y creo mayor resistencia térmica. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos que el efecto de la temperatura no desprenda corrosión, debemos de pensar en los materiales. ¿Ok? En este caso, si nosotros hablamos de que estamos trabajando con agua completamente potable, digamos de que tenemos una planta de ósmosis inversa, que me da el agua más pura eh, que yo puedo químicamente obtener. ¿Ok? El agua tratada por osmosis inversa tranquilamente te la puedes tomar. Y la mayoría de plantas que envasan botellas de agua trabajan con osmosis inversa y tenemos un sistema de presión constante que mantiene la presión en la línea para poder llenar correctamente cada una de las botellas. Entonces, en esos casos, yo debo de manejar un tubo sifón de acero inoxidable 316L, no acero inoxidable 304. Aquí es importante hacer énfasis en esto, de que no porque se nos diga que el acero es inoxidable significa que está apto para todos los procesos. Hay diferentes tipos de acero inoxidable. El acero inoxidable 304 no se considera un acero de grado alimenticio. Entonces, en cambio el acero 316 con la letra L, ese de allí sí me permite em, trabajar sin que el material desprenda ningún tipo de partícula que pueda llegar a contaminar el proceso. ¿Ok? Entonces, no solo es importante utilizar este elemento, sino también considerar el material. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Ok, bien, por ejemplo, ahora vamos a observar un escenario muy real. Tengo un sistema de bombeo que trabaja, por ejemplo, así en PCI. Tengo un manómetro que mide hasta 150 y constantemente el manómetro se daña. ¿Por qué podría estar sucediendo esto si nunca estoy superando la presión límite? El manómetro tiene su glicerina para estabilizar su mecánica en una tubería con alta vibración. ¿Por qué se dañaría el manómetro si no estoy superando su presión límite y si ya estoy controlando las vibraciones? A ver, ¿por qué creen ustedes? Bueno, el amortiguador de pulsaciones es un accesorio adicional que podemos utilizar, conocido en muchos países como snubber o como un restrictor. ¿Ok? Esto te protege al manómetro o al mecanismo del manómetro contra cambios bruscos o rápidos en la presión del fluido. ¿Ok? En este caso, lo que hace, si queremos decirlo en términos simples, suavizar la presión. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una bomba arranca, valga la redundancia, con arranque directo? ¿Qué pasa con la corriente de arranque? Independiente de la potencia.
A ver, ¿qué ocurre cuando hay arranque directo de un motor en la mecánica del motor? Hay un alto torque, hay una alta corriente y obviamente tengo una presión, si yo la quisiera ver, lamentablemente no hay instrumentos que te puedan dar una lectura tan rápida, pero se lo puede, en este caso, percibir por el efecto que hay en la tubería. No sé si ustedes escuchan que cuando un sistema de bombeo arranca, se escucha como un pequeño golpe y la aguja del manómetro hace esto. No alcanza ni siquiera a medir, sino que solo hace un movimiento como que quiere subir, pero luego se detiene. Bien, hay una presión pulsante en el arranque de las bombas y dependiendo de qué tan pesado sea, en este caso el arranque para la bomba, pues yo voy a tener eh, una presión pulsante que pueda dañar el manómetro. Porque tomemos en cuenta algo. Acá tengo la bomba que genera la presión, pero acá tengo el tanque hidroneumático, en este caso que ya contiene una presión. Después de que la bomba arrancó ya una vez y ya lo acumuló, la presión bajó, pero ya hay presión en el tanque. Entonces se abre la válvula check en el momento que arranca la bomba, pero tengo una presión que baja en este sentido y ya tengo una presión acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La presión de la bomba obviamente va a vencer a la presión residual de la tubería del tanque. Pero ese pequeño choque que hay produce un golpe, no es el golpe de ariete por si acaso, produce un choque o una presión pulsante que afecta a los manómetros. Por eso los manómetros se dañan. Entonces, recomendación también utilizar amortiguadores de pulsaciones, sobre todo si trabajas con tanques hidroneumáticos. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿alguna pregunta? Ok, entonces estos son accesorios que yo le agrego al manómetro. Ahora, un accesorio adicional, bueno, que no aplica en nuestro caso de sistemas de presión constante, pero de pronto si nosotros tenemos que disponer de un sistema de bombeo, por ejemplo, para combustibles, ¿ok? Podemos nosotros utilizar un sello de diafragma. ¿Para qué sirve el sello de diafragma? ¿Qué es esto que está aquí? Miren, en el sello de diafragma internamente hay un fluido, ¿ok? Que permite que se incremente la presión aquí en el manómetro, ¿ok? Sirve como una barrera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? De que, por ejemplo, estoy trabajando con búnker. El búnker es un fluido altamente viscoso, muy sucio, y puede tranquilamente tapar la conexión de un manómetro. Si nosotros nos fijamos, las conexiones de los manómetros pueden ser 2K NPT, un cuarto, media pulgada, pero el orificio, que es el que detecta la presión del proceso, suele ser un orificio bien pequeño. Entonces, cuando tenemos fluidos altamente viscosos, es muy fácil que se pueda tapar. Ok, entonces ahí podemos nosotros utilizar este accesorio. Ahora, ¿por qué se llama tubo de Gordon? Se comporta como una cerbatana. Entonces, cuando nosotros usamos una cerbatana, soplamos y esta se extiende y luego regresa. Y así trabaja el tubo de Gordon del manómetro. Bien. En los sistemas de presión constante, nosotros vamos a contar con transmisores de presión y en algunos casos con presostatos. Ok. El presostato, en este caso, en un sistema de presión constante, no es el elemento de control, es un elemento únicamente de seguridad. Pero en el caso de los sistemas hidroneumáticos, el presostato es el que permite que la bomba alcance una presión máxima y que luego se ajuste un diferencial, que es la diferencia entre la presión de desconexión y la presión de conexión. Por ejemplo,
Digamos de que yo lo ajusté con la presión de trabajo máximo a 50 y tengo un diferencial de 20. Entonces significa que se desconecta en 50 y luego vuelve a arrancar en 50 menos 20, es decir, en 30. Ahora, este ajuste no es tan exacto. Sí varía un par de PCIs, pero funciona y funciona bastante bien. Pero debemos tomar en cuenta de que este elemento de presión actúa de manera netamente mecánica. Por eso tenemos nosotros un par de resortes. El resorte más grueso para ajustar la presión de desconexión y el resorte delgado para ajustar el diferencial. Yo le pregunto algo. Cuando nosotros ajustamos estos presostatos en nuestras casas, ¿qué tan fácil es que lo podamos hacer trabajar a una presión específica? A ver, ¿qué tan fácil es ajustar presión con estos presostatos como el que tenemos en la foto de arriba? No es tan sencillo, ¿cierto? Pero en cambio acá, en el presupuesto de tipo industrial, que podría ser Danfoss o podría ser Honeywell, en el caso de que trabajemos con vapores, podemos nosotros pues decir de que con una escala representada es mucho más fácil poder ajustar. Bien, aquí tenemos nosotros un diseño de un sistema de bombeo de presión con tanque hidroneumático. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos mantener presión constante cuando trabajamos con un tanque hidroneumático? Dependemos de que el tanque siempre permanezca lleno. ¿Ok? Se puede lograr, sí, pero utilizando el variador de frecuencia que controla la bomba y también el transmisor de presión que controla el variador. ¿Saben cómo sería este sistema? Miren, por ejemplo, sería el transmisor de presión reemplaza el potenciómetro, en este caso en el variador de frecuencia, pero trabaja al revés. Cuando incrementa la presión, disminuye la velocidad de la bomba. ¿Ok? Quisiera saber si hasta aquí vamos bien. ¿Les gustaría que haga el ejercicio con logo Siemens del sistema de presión constante? ¿Cómo sería? A ver, me comentan allí. Disculpe que estoy tomando unas medicinas, ando con un malestar bien interesante. Ok, bien, vamos a mostrar en logo cómo funciona un sistema de bombeo. Y lo voy a diseñar con ustedes. Y me van a decir cómo lo quieren, con una o con dos bombas. A ver, ahí les doy la opción de que ustedes eh, decidan cómo lo quieren aprender. Ahora vamos a ver qué nos dicen acá. Con una o con dos bombas. Con dos bombas, ¿ok? Bien. ¿Cómo hacemos alternancia de bombas con logo Siemens? A ver, vamos a ver, aquí los quiero ver. Bien, les cuento que justamente en mi libro de logo yo tengo escrito este ejercicio, ¿ok? Y se los voy a enseñar para que ustedes pues puedan hacer uso de este recurso. Porque tengo una lógica de sistema, en este caso de alternancia, muy sencilla. No nos vamos a demorar ni 5 minutos. Bueno, entonces yo voy a necesitar una entrada que va a ser mi selector de encendido, ¿ok?
Y listo. Voy a tener aquí el presostato. Ok. Y podemos agregarle más cosas. O puede que para que no utilices tantas entradas, físicamente esté conectado el selector en serie con el presostato, con la boya de nivel, etcétera. Entonces, agregamos una compuerta AND que conecte eso en serie. Y esta es la línea de seguridad para el encendido. Entonces, yo voy a agregar un relé de impulsos. Ok, lo encontramos nosotros por acá. Ok, y conectamos su entrada trigger. Y voy a agregar aquí como condición, en este caso el térmico o el guardamotor de las bombas. Ok, relé térmico bomba uno y relé térmico de la bomba 2. Ok, listo. Entonces, el relé de impulsos ya de por sí me hace una alternancia. Pero ¿cómo lo hace? Primero, tiene que cumplirse esta línea de seguridad. Tengo que haber dado la orden de encendido y tiene que haber, en este caso, eh, el presostato estar cerrado. Tiene que estar habilitado el térmico de cada bomba. Y en la primera bomba voy a utilizar la salida del relé de impulsos normal. Y en la otra voy a utilizar un contacto negado que fuera como un contacto cerrado. Y agrego mis dos salidas. Mi bomba uno, ¿ok? Y ahora agrego mi bomba número 2, ¿ok? Y listo, y aquí está nuestro sistema de alternancia. Vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Listo. Miren, arrancó la bomba uno. Ahora el presupuesto se abrió, se volvió a cerrar, arranca la 2. Se abrió el presupuesto, se volvió a cerrar, arranca la uno. Y así hacemos el sistema de alternancia. Programa pequeñito. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, este sería un sistema ideal que nunca falla, por así decirlo. Pero, por ejemplo, está trabajando. Falló la bomba uno. Obviamente se cayó la presión. ¿Y ahora? ¿Cómo arranca otra vez la bomba? Ok. No hice, El presupuesto se cierra nuevamente. ¿Pero qué pasa? De que la bomba 2 trabaja, alcanza la presión, ok. Se abre el presupuesto. Se vuelve a cerrar. Pero ¿y ahora? No arrancó la uno. Y se va. necesitamos una reset. Necesitamos un respaldo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que en caso de que falle una bomba, ¿qué tiene que pasar? ¿Que arranque cuál? La otra. Entonces aquí le vamos nosotros a poner un nombre. Condición normal. Lo hago más que todo para que ustedes vean, los dos sin mejor el programa. ¿Ok? Y aquí voy a agregar una compuerta OR.
¿ok? Y listo, y bomba uno. Y esta va a ser condición normal para la bomba dos, ¿ok? Entonces voy a poner aquí condición normal. ¿Qué va a ponerle bomba dos? Acá vamos a ponerle bomba uno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Que si falla la bomba dos, ¿ok? Mande a arrancar la bomba número uno. Entonces, vamos a agregar otra comportante y decimos que si yo he dado la orden de arranque, ¿ok? En este caso, aquí, a J01 lo vamos a llamar on, para que sepamos de dónde viene. Y podemos desconectar las líneas si no queremos tantas conexiones cruzadas. Bueno, esto va a depender de cómo lo queramos manejar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a poner aquí falla, bomba 2, ¿ok? Entonces, aquí va a estar el contacto cerrado, en este caso del relé de impulsos, y va a estar cerrado el presostato. Perdón, va a estar cerrado su térmico. Pero, en este caso, tiene que estar habilitado el térmico de la primera bomba, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Observen. Vamos a primero hacerlo con la falla de la bomba 2. Bien, voy a apagar todo. Entonces, ahorita me hace la alternancia normal. Mira, está trabajando la bomba 2 y se disparó el térmico de la bomba 2 y automáticamente me arranca la bomba. Ahora vamos a hacer lo contrario. Entonces, vamos a bajar todo esto un poco, ¿ok? Y vamos a, en este caso, agregar una comportante en la cual decimos que si está la conexión de encendido, ¿ok? Eh, está el relé de impulsos, pero el térmico o el guardamotor está disparado, pero está disponible, en este caso, el de la otra bomba. Entonces, vamos a guardar aquí. Vamos nosotros a decir, en esta condición de falla, arranca la bomba 2. Entonces, mire, están trabajando las dos normalmente, ¿ok? Falló la bomba 2, arrancó la uno y va a trabajar solo la uno, ¿ok? Ahora está trabajando la 2, hizo la alternancia y falló la uno y solo va a trabajar la 2. Y este sería nuestro sistema de alternancia de bombas, ¿ok? Con, eh, con respaldo. ¿Preguntas? ¿Qué les parece este ejercicio? Se los voy a pasar igual, para que lo tengamos a disposición. Sistema de alternancia con respaldo. ¿Ok? ¿Ven? ¿Alguna consulta? Bueno, si alguien desea, por ejemplo, aprender un poquito más de esta parte de programación de logo, tengo mi libro de logo. Si alguien desea, pues adquirirlo, me puede escribir al interno, ¿ok? Bueno, entonces,
Aquí tenemos un sistema que trabaja con presustato hidroneumático con alternancia. Bien, algo muy importante, saber que tenemos dos tipos de tanques hidroneumáticos. Tanques hidroneumáticos con membrana y sin membrana. Los que tienen membrana se llenan por uno de sus extremos y tienen una bolsa de caucho que se infla, esa es la membrana, y se llena de agua. Y estos necesitan de una carga de aire comprimido. Entonces, muy, pero muy importante tomar en cuenta aquello. ¿Ok? Y existen los tanques hidroneumáticos que no utilizan membrana. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos el funcionamiento del sistema hidroneumático. Ya tenemos esta vejiga que se infla, se llena de agua. Y lo que hace el aire, ¿ok? Eh, empuja al, eh, al agua que está contenida dentro de la membrana. A ver, aquí tenemos una preguntita. Ok, bien, listo. Entonces, miren, en el tanque hidroneumático tenemos esto. Sabemos que el aire se comprime. Los líquidos no se comprimen, pero los gases sí. Entonces, el aire se comprime y empuja al agua para que pueda salir del tanque. ¿Ok? Bien. Entonces, esto ayuda, ¿sí? A que pueda salir el agua con bastante facilidad. Bien. Bueno, esta parte ya sería un poquito redondar. Ok, bien. Aquí vamos a hablar de mitos y realidades. Por ejemplo, dicen que el sistema hidroneumático es costoso, realmente no tanto. Si utilizamos nosotros un tanque elevado con bomba y tubería, podemos decir de que ahorramos hasta un 40% de agua. Si falla la energía eléctrica, tenemos presión residual en el tanque que me puede ayudar a mantener el suministro de agua durante algún tiempo, dependiendo de la capacidad del tanque. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Necesitar cambiar la tubería. Realmente, eh, pues si tú utilizas un tanque hidroneumático, lo único que tienes que hacer es interrumpir la conexión de salida de la bomba para que no vaya directamente. Ahora, otro mito es que son complicadas las reparaciones de un hidroneumático. Realmente se requiere un mantenimiento muy mínimo. Ok, lo único que se debe de revisar es la precarga del tanque con un medidor de aire cada 6 meses. Ok, ahora bien, sistema de presión constante y velocidad variable, en cambio, es una solución de bajo consumo de energía, de muy bajo consumo, que permite abastecer agua a varios puntos de consumo sin importar cuántos trabajan de forma simultánea. Bien, para estos sistemas de bombeo, ok, yo les voy a recomendar trabajar con bombas multietapa. Ahora me dirán ustedes, epa, pero las bombas multietapa son bombas de caudal, no son bombas de presión. Sí, pero ¿por qué cae la presión en grandes instalaciones industriales? Porque hay bastante consumo de cantidad de agua. ¿Cuál es la cantidad de agua? El caudal. Entonces, obviamente, la presión y el caudal son variables de proceso que tienen relación. Y lo que yo necesito es abastecer la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible. Ahora, aquí les quiero comentar algo muy importante. Para nosotros diseñar un sistema de presión constante, necesitamos el siguiente dato. ¿Cuál es la presión que necesitamos nosotros mantener en el sistema? ¿Y cuál es el caudal máximo que voy a manejar? Por ejemplo, si me dicen que yo necesito mantener 100 litros por hora, ¿ok? Y tengo un grupo de tres bombas, yo debo de tomar en cuenta de que las tres bombas juntas me deben dar hasta 150 litros por hora.
Es decir, de que si yo pierdo una de las bombas, con dos de ellas puedo abastecer toda la demanda de agua. Y como van a trabajar a velocidad variable, el desgaste mecánico va a ser muy menor. Entonces, trabajando con variadores de frecuencia, las bombas no necesitan apagarse, solo subir y bajar la velocidad. Ahora, si es que por alguna razón no hay nada de consumo de agua y la presión está estable, se puede configurar el variador de frecuencia en modo dormir para que se desconecte y una vez que baje unos 5 PSI por ahí, vuelva en este caso a arrancar, pero únicamente en ese escenario. Pero de allí, las bombas van a estar variando su velocidad siempre dependiendo del consumo, es decir, que es un sistema completamente modulante. ¿Ok? Pero la única forma de mantener presión constante es utilizando variadores de frecuencia. Si se utilizan sistemas de alternancia, sistemas con datos, jamás se va a mantener la presión constante. Eso no es presión constante. Desconectar, por ejemplo, en 50 y prender en 30, eso no es presión constante. Eso es un sistema con un control diferencial de la presión. ¿Ok? Pero si quiero mantener estable, pues allí necesariamente voy a tener que hacer uso de variables de frecuencia. ¿Ok? Y mire, aquí tenemos configuraciones, con o sin tanque. El tanque hidroneumático si es que voy a manejar grandes distancias de tubería, pero por lo general como más multietapa, yo puedo tener directamente el sistema de bombeo conectado a, en este caso, a los consumidores. Obviamente, ustedes ven que todas las salidas se conectan a una tubería o puede ser a un manifold que tiene que aumentar obviamente el diámetro para no generar cavitación en las bombas. Bien, un detalle muy importante, no sé si se logra observar en la imagen de la derecha, es de que en un sistema de presión constante, ¿ok? Nosotros utilicemos ventilación forzada. ¿Por qué? Porque a veces las bombas van a disminuir bastante su velocidad. ¿Ok? Y obviamente allí el propio ventilador que tiene el motor no va a lograr enfriar al estator. Así que necesito allí utilizar ventilación forzada. Bien, si me preguntan un modelo de variador de frecuencia para esta aplicación, podría ser, por ejemplo, este que está en la fotografía, el Danfoss Aquadrive, un variador específicamente para sistemas de bombeo. Bien, vamos avanzando un poquito. Ok, ¿alguna consultita? Hasta aquí. Antes de ir a la siguiente parte. Antes de hablar de la mecánica. Bien. Vamos a hablar ahora de la parte mecánica, que comienza con el NPCH. El NPCH es en español la altura neta de succión positiva o de aspiración que tiene la bomba. ¿Ok? En este caso, trata de la diferencia entre la presión del líquido en el eje del impulsor y la presión de vapor del líquido a una temperatura de bombeo. ¿Ok? O dicho de otra forma, es la presión absoluta mínima que debe haber a la entrada de la bomba para evitar fenómenos de cavitación. ¿Qué es cavitación? Cuando la bomba empieza a dar vueltas y no genera presión. Cuando la bomba opera con una aspiración excesiva, la presión de entrada puede disminuir hasta llegar a alcanzar la máxima tensión de vapor de agua. Se producen pequeñas burbujas de vapor porque se incrementa la temperatura y generan implosiones, ¿ok? Ocasionando graves daños en los mecanismos de la bomba. Ahora, nosotros vamos a tener aquí dos tipos de aspiración.
bueno, dos tipos de succión: instalación en carga e instalación en aspiración. En el primer caso, donde decimos instalación en carga, el sistema es autocebante y realmente la bomba no tiene un trabajo alto en la succión, únicamente se encarga de impulsar. Pero en el segundo caso, cuando la bomba aspira, realiza un trabajo adicional. Y esta altura de aspiración va a determinarla el fabricante. Ahora, si la instalación es en aspiración, nosotros vamos a tener esta fórmula para saber el NPCH disponible. ¿Ok? Y aquí hace referencia, en este caso, esta fórmula, ¿ok? Eh, va a hacer referencia a lo siguiente. Vamos aquí a hacer un ejercicio. Dice, si desea bombear agua a una temperatura de 10 grados contenida en un depósito al aire libre. Agua helada, por ejemplo, podría ser de un chiller. La altura de aspiración es de 4 metros y la presión atmosférica ejercida sobre la superficie del líquido es un bar o una atmósfera. La pérdida de carga en la línea de aspiración con válvula de retención se estima en 1,7 metros. ¿Qué hace referencia a esto? No, existen tablas en las cuales se habla de pérdidas por fricción. Los accesorios como codos, reducciones, válvulas, generan pérdida en la presión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico 10 quintos y en el numerador de esta fracción tenemos nosotros la presión atmosférica menos, en este caso, pues, las pérdidas de presión que yo tengo en la línea. Ahora bien, perdón, me equivoqué, perdón. La presión del líquido menos la tensión de vapor. La tensión de vapor, en este caso, depende de la temperatura del líquido. Entonces, en este caso, eh, es en metros de columnas de agua. ¿Ok? Es 0,12 metros de columnas de agua. Bien. Ahora, la resta hace referencia a lo siguiente. Aquí yo he considerado, ¿sí? En este caso, densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ok? Y la verdad que la densidad para el agua, casi siempre en la mayoría de libros que he visto, se utiliza la de 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la aceleración de gravedad, 9,81 metros sobre segundos. Ahora, tenemos 4 metros de tubería de succión menos las pérdidas, ¿ok? Y a la final tenemos como resultado 4,37 metros. Nosotros decimos, bueno, este es el NPCH disponible. Es decir, de que si yo tengo una tubería de 4 metros y tengo un NPCH disponible de 4,37, puedo decir de que no voy a tener problemas. Pero, ¿qué pasa ahora si yo en este caso tengo altitud sobre el nivel del mar? Bien, lo que va a pasar aquí es de que Sí, la sí. bomba, dígame, Esa, esa se referido del espesor de longitud a ver, de no la le tubería. entendí. ¿Cuál? De la tubería que estamos hablando, ¿es del espesor o sea la longitud? No, no, es la longitud de la tubería. Gracias. Ok, listo pues. Ok, entonces miren, si nosotros queremos calcular la presión atmosférica, vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Entonces, si nosotros, en este caso, analizamos este mismo sistema con una altitud, por ejemplo, de unos 3.000 metros, y seamos honestos, en nuestros países tenemos ciudades que están a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí?
Entonces, ¿qué va a pasar allí? De que haciendo el cálculo, yo voy a observar de que la altura neta de succión positiva puede, en este caso, llegar a reducirse casi a la mitad. Entonces, ¿qué pasa allí? De que ustedes me dirán, bueno, Inge, entonces, si yo llevo a una bomba a instalarla a una montaña, ¿debo yo de corregir este dato? Por supuesto que sí. Si yo no corrijo este dato y la bomba me dice, bueno, tengo 5 metros de PCH y tú utilizas 4 metros 50 de tubería, entonces tengo 50 centímetros todavía libres. Debemos de tomar en cuenta de que si la llevamos a altura, la bomba no te va a succionar. Entonces ahí te va a tocar acortar la longitud de la tubería. ¿Para qué? Para que la bomba pueda trabajar sin problemas. Entonces hay que hacer correcciones en base a la altura, pues por supuesto que sí. ¿Hay alguna preguntita? Ok. Consultas, estimados, dudas, comentarios. ¿Todo bien hasta aquí? Por la visita. Ok. Bien, ¿cuánto les ha pasado en algún momento esto? Repita, por favor. Ok, bien. A lo que hacía referencia, ok, es de que nosotros tenemos sistemas de bombeo en los cuales la propia bomba me va a indicar una altura de succión. Te dice, por ejemplo, 5 metros. Y tú dices, bueno, le instalo una tubería que tiene largo 4 metros 50. Pero la bomba también te dice hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué puedo tomar como referencia aquí? De que en este caso, si yo llevo esta bomba a a un nivel de altitud, por ejemplo, 3000 metros, yo voy a ver que voy a reducir, en este caso, esa altura. Por ejemplo, si yo resuelvo este ejercicio, lo que me podría estar dando aproximadamente, ok, reemplazando el dato en este caso de la presión atmosférica, que lo he calculado aquí adelante, podríamos ver de que esta altura se podría reducir más o menos a un tercio. ¿Y qué pasa allí? De que caería drásticamente. A ver, aquí tengo justamente una tablita donde lo tengo resuelto. La presión cae a 1,31 metros. Entonces, podemos nosotros ver de que efectivamente la presión atmosférica, ok, afecta el rendimiento de las bombas. Entonces, si tú instalaste esta bomba en la altura, tienes que tener una tubería muy cercana. Lo mejor que podrías hacer aquí es que tu instalación esté así, en carga, ¿sí? O que tengas una bomba que tenga un NPCH por lo menos de unos 15 metros e instalar una tubería lo más corta posible. Pero hay que calcularlo, ¿ok? Bien, ¿alguna preguntita adicional con respecto a este punto? Preguntas, dudas, comentarios, aportes.
¿Quieren que lo resuelva? A 3000 metros. Ok, lo voy a resolver a 3000 metros. Voy a copiar esto en una hoja blanca. Entonces, a veces nosotros vamos a tener sistemas de bombeo que no son tan eficientes debido a esta situación. Entonces, vamos por acá. Bien. Aquí tenemos los datos. Ahora, lo que yo voy a hacer es calcular la presión atmosférica. ¿Ok? ¿Y cuánto sería mi presión atmosférica? Vamos nosotros a utilizar nuestra fórmula, que es igual, ¿ok? Vamos a escribir presión atmosférica, ¿ok? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 10,33, ¿ok? Si alguien me está siguiendo, podrían también igual ahí ayudarme con las operaciones. Esto menos la altitud sobre 900. Esto sería 3000, ¿ok? Dividido por 900, ¿ok? ¿Cuánto sale? ¿A qué es igual esto? A ver cuánto sale, me podría decir. Por la calculadora del computador, no es calculadora científica, así que lo voy a resolver aquí operación por operación. Entonces dividimos 3000 para 900, ¿ok? Y me da 3,3333. Entonces este va a ser 10,33 menos 3,33 para mantener el mismo número de decimales, ¿ok? Entonces aquí va a ser igual esto, ¿ok? 10 menos 3,33 7. es igual a 6,77, ¿ok? 6,67. Perdón un segundito. ¿Me llegó a las 7, profe? Sí. Perdón un segundito. Ah, perdón, el valor, este valor está en MCA. Tengo que convertirlo en este caso a bar. Ajá. Que sería más o menos, o sería 0. Con esta fórmula me sale en MCA. Entonces me saldría convirtiendo la bar 0,67. Ok. Redondeándolo 0,7. 0,7 bar. Ok. Esta es mi presión atmosférica. Entonces aquí lo tengo en MCA. Ahora bien, vamos nosotros a reemplazar los valores. Ok. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer el cálculo nuevamente. Ok.
Y solo voy a reemplazar este dato que es el número uno. Entonces voy a poner aquí que esto va a ser igual a 10 quintos multiplicado por 1, perdón, 0,7 bar menos 0,012. Esto dividido para 1000. Ok, mantengo la misma densidad y la misma aceleración de gravedad por 9,81. Ok, y mantengo las mismas pérdidas por fricción. Tengo la misma distancia. ¿Por qué utilizo los mismos datos? Porque podemos nosotros decir, pero si me funcionó instalando en otro lugar, ¿por qué no funciona acá? Entonces, a ver, voy a hacer la operación matemática acá. Ya tengo una calculadora científica a la mano. Vamos a ver cuánto me sale. Ok, listo. Y miren, me salió 1,7 metros. Entonces, la bomba que en la placa me dice 4,37 metros, ok, a nivel del mar, si la llevo a 3.000 metros, solo tengo 1,7 metros. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir aquí? De que a las bombas sí les afecta la altura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cambia la presión atmosférica. Y ojo, miren, cambiaron unos decimales. Y solo por estos decimales, en este caso, altura de succión, ojo, no estoy hablando de descarga para nada, solo de succión, se reduce 1,7 metros. Entonces, si tomamos en cuenta otro dato, es de que la curva NPCH depende de la velocidad. Entonces, digamos que yo le reduzco la velocidad a la mitad, a 30 Hz. Yo voy a tener, si tengo como resultado 1,7 metros y le reduzco la frecuencia a la mitad, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a tener como altura neta de succión máxima? 85 centímetros. Si le reduzco la velocidad a 30 Hz. Entonces, recomendación estimada cuando trabajes con sistemas de bombeo con variador de frecuencia, que el NPCH sea un valor bastante alto. Analizar la curva del NPCH en el sistema de bombeo también es importante. Y también en este caso, considerar que la velocidad mínima de la bomba no sea cero. A veces pensamos que cuando configuramos un variador, la velocidad mínima siempre es 0 G y la máxima es 60. No siempre es así. En sistemas de bombeo a presión constante que he instalado en la altura, ha habido ocasiones en las cuales la velocidad mínima eh, ha sido a una frecuencia de 40 Hz, así como he tenido sistemas de bombeo en los cuales la frecuencia máxima es 40 Hz, porque las bombas están bastante sobredimensionadas. Entonces, es importante que nosotros analicemos en función de la carga. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la frecuencia mínima de la bomba sin ver estas curvas y sin hacer ningún cálculo? Hay un método práctico. Y es de que en la fábrica que tú vayas a trabajar, abre todas las válvulas que consumen agua y arranca la bomba o arranca tu grupo de bombas. Y manualmente anda disminuyendo la frecuencia. Y cuando ves que ya hay chorras intermitentes, ya significa que rebasaste el límite mínimo. Entonces, podrías experimentarlo así si de pronto no quieres pues hacer todos estos cálculos. Pero tomemos en cuenta que en la altitud es necesario considerar un factor de corrección. ¿Alguna pregunta?
Bien, ¿alguna consulta, estimados? ¿Dudas, comentarios, aportes? Bien, en este caso, en cuanto a bombas, si necesitas alta presión pero bajos caudales, trabaja con bomba periférica. Si necesitas bombas también de alta presión, pero que sean, pero que no dependan de un sistema de cebado, utiliza una bomba sumergible. Si necesitas, en este caso, bombas de alto caudal, utiliza bombas multietapa. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Bien, entonces, un sistema de presión constante lo podemos hacer con logo también. Por ejemplo, miren cómo cambia. Si es un sistema de presión constante, ya no tengo los térmicos, tengo los variadores. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se configura. Entonces, lo que yo voy a hacer, que tengo mi entrada de encendido, tengo mi entrada que va a ser mi boya de nivel, y esto va a seguir conectado en serie. Y aquí yo no necesito que el arranque sea secuencial, pueden arrancar a la vez. Y esto me activa a Q1, el cual va a activar variador de frecuencia. ¿Ok? Así de fácil. Ahora, ¿cómo trabaja la presión? Utilizo aquí una entrada analógica que es mi transmisor de presión e instalo en la tubería. ¿Ok? Y como yo sé qué presión tengo en el sistema con logo, primero tengo que esta entrada analógica amplificarla. Y por ejemplo, de 0 a 200 y le pongo como nombre P6 a la unidad. ¿Ok? Y como esto es una operación matemática, el resultado tiene que guardarse en un área de memoria, que es mi marca analógica. Bien, entonces yo voy ahora a utilizar un regulador proporcional integral. Aquí lo voy a conectar en modo automático, ¿ok? Y aquí voy a conectar mi transmisor de presión. Entonces le ajusto la misma escala, de 0 a 200. Y aquí ajusto qué presión quiero mantener. Quiero mantener 100 PSI. Y selecciono donde dice presión 1, ¿ok? Y aquí conecto mi salida analógica. Y ahora voy a simular. ¿Ok? Para no verlo en curvas, lo vamos a ver acá. Entonces, miren, arranqué. Se fue a 1000, que es lo máximo que puede dar. Entonces va a subir la presión. Miren que a medida que vaya subiendo la presión, está bajando la velocidad de la bomba. Y miren, me acerqué, llegué a 100. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ¿por qué baja tan lento y no se va directamente a cero? Porque en sistema de presión, Logo sabe que las bombas trabajan con variador. Así que es muy probable de que ya en este punto la presión empiece a caer. Y miren, y ahí empieza nuevamente a acelerar. ¿Ok? Ahora, si yo no quiero que el variador maneje su propia rampa y yo utilizar la rampa, voy a agregar aquí una instrucción llamada rampa analógica. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Que esta rampa analógica se habilite cuando se habilita el variador de frecuencia. Y ahora ustedes dirán cómo interconecto esto con esto y esto con esto. Les voy a enseñar un truco. Vamos nosotros a agregar aquí
una marca analógica y la salida la vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? De que el control PI me diga la velocidad de la bomba, pero la rampa me diga cómo acelerar. Entonces voy a hacer esto. Y miren, puedo interconectarme de esta manera. Y ahora yo aquí voy a configurar la rampa de aceleración. Si yo le digo que va a incrementar a 100 pasos por segundo y su valor máximo va a ser 1000, significa de que va a tener 10 segundos de aceleración. Entonces miren cómo hace la rampa. Miren la diferencia. Entonces partamos desde cero. Por ejemplo, miren, apague todo. Y miren, aquí ya le mandó 1000, pero miren, aquí yo voy acelerando progresivamente. ¿Ok? Y miren, yo hice la rampa de aceleración aquí en el logo y no en el variador. Ahora va a subir la presión. ¿Ok? Y miren cómo yo controlo, en este caso, la rampa directamente en el logo y no en este caso, en el variador. ¿Ok? Entonces, miren, dejémoslo ahí que trabaje. ¿Ok? Voy a poner un valor exagerado y miren cómo controla la desaceleración. Ahora, para que no acelere de manera violenta, miren, aquí controlo la aceleración. ¿Ok? Entonces, así nosotros hacemos un sistema de presión constante con logo. ¿Ok? El programa es un poquito más sencillo que el de acá. Bien. Preguntas, estimados, dudas, comentarios, aportes. ¿Alguna consulta? Bien, estimado. Entonces, básicamente es lo que necesito yo saber para un sistema de presión constante. Entonces, si por ejemplo te piden, calcúlame mis bombas. Necesito 100 litros hora. Calcula, en este caso, eh, que entre las tres bombas te den 150 litros hora. Es decir, un 50% adicional. ¿Para qué? Para que las tres bombas trabajando juntas no tengan tanto desgaste mecánico. En caso de una sobredemanda, te puede abastecer. O si es que no hay sobredemanda, si pierdes una bomba, o si quieres hacer mantenimiento, puedes parar una de las bombas y el sistema te va a mantener la presión sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Bien, ¿no hay más consultas, estimados? Bueno, listo, estimados. Entonces, si no hay más consultas, quedamos hasta aquí. De mi parte, pues ha sido un gusto poder compartir estas clases de refuerzo. Sí, siempre pues las personas que se quedan hasta el final son las personas que perseveran pues y que buscan aprender un poco más. Así que cualquier consulta, duda que ustedes tengan con respecto a alguno de los temas que hayamos manejado, estamos completamente a las órdenes, ¿ok? Bien, tengan una excelente noche. Sí, sí, gracias, Inge.